Entonces todo lo que Dios hace está de acuerdo con su naturaleza santa, probablemente, como los atributos de Dios se complementan a sí mismos. Todo lo que Dios hace tiene que ver con su naturaleza santa. Dios no puede mentir, ni ser injusto, ni contradecirse. Su poder es perfecto, es justo y es bueno. Y eso tiene dos aplicaciones. Para el creyente es confianza y seguridad. Porque tenemos un Dios que tiene todo el poder y que la promesa que Él nos ha hecho la cumplirá. Y no hay nada ni nadie que puede detener esa promesa. Nosotros podemos hacer promesas que dependen muchísimo de todas las circunstancias, de nuestra salud, de nuestra economía, del país, etcétera, etcétera. Pero Dios tiene todo el poder de tal manera que todas sus promesas se cumplirán, porque nada puede detener. Entonces eso nos trae confianza a nosotros, nos trae seguridad a nosotros. No es que Dios está intentando salvarnos, no, Dios nos salvó. No es que Dios va a intentar protegernos y sostenernos hasta la segunda venida de Cristo, no, eso va a ocurrir. No hay nada que detenga la voluntad de Dios y eso tiene que ser de ánimo. Pero para el incrédulo la aplicación tiene que ver con un temor reverente ante su poder. Es decir, así como nadie puede detener la voluntad de Dios, porque Dios es todopoderoso, nadie puede burlar el juicio de Dios. El juicio de Dios va a llegar y nadie, ni por su astucia, ni por su dinero, ni por su propia interpretación de la espiritualidad va a ser salvado. Es solamente por medio de Cristo que hay salvación. Y por lo tanto la omnipotencia de Dios debe sugerirnos, si hay alguien que no es creyente, eso debe infundir un terror que lo lleve al arrepentimiento. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios envía plagas para destruir a los infieles de la tierra, para enviar su juicio, dice la Escritura que muchos se escondían de la presencia de Dios, pero obviamente sin ningún tipo de resultado, porque nadie puede librarse del omnipotente Dios. Entonces tiene que ser una aplicación clara para nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí hay unos textos para buscar, podemos ir buscando textos y vamos a responder esta pregunta: ¿cuáles son los nombres y títulos de Dios dados en las siguientes escrituras que tienen que ver con nuestro tema de la omnipotencia de Dios? Así que vamos buscando textos, varios de ustedes ir buscando diferentes textos de tal manera que cuando pasemos al siguiente texto alguien lo pueda tener y leer. Bien, Génesis 17:1, ¿qué dice? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Bien, esas son una de las primeras revelaciones que encontramos de Dios y del carácter de Dios. Dios llamando a Abraham y diciéndole que Él es el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Apocalipsis 4:8. Igual, amén. Primera de Juan. Amén. Por eso, pero ni siquiera lo leo. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuevamente, ¿cómo se describe a Dios? Todopoderoso. Apocalipsis 19:6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. En la segunda venida de Cristo vemos
el esplendor del gobierno todopoderoso de Dios. Hoy alguien puede decir, bueno, pero yo miro el mundo y ¿dónde está el gobierno todopoderoso de Dios? Bueno, está aconteciendo hoy, pero va a tener una consumación final donde todo ojo le verá. Nuestro segundo pasaje, Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. ¿Cómo se describe a Dios entonces ahí? Fuerte y poderoso. Fuerte y poderoso. Salmo 31:2. Inclina mi oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Bien. ¿Cómo se describe, qué título se le da a Dios ahí? Roca fuerte. ¿Y qué más? Y fortaleza. Roca fuerte y fortaleza. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Torre fuerte es el Señor. En la linda alabanza. Eso. Isaías 9:6 y 10:21. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Conforme a la omnipotencia de Dios, ¿qué título se le da a Dios ahí? Admirable Consejero, Dios Poderoso, Dios poderoso. Eterno. Dios poderoso. 10:21, Isaías. 10:21. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Dios fuerte. Y Lucas 1:49. De grandes cosas me han hecho poderoso, y santo es su nombre. El poderoso. Nuevamente, en todas las escrituras, tanto por la propia boca de Dios como por otros, vemos, inspirados por el Espíritu Santo, que Dios es todopoderoso, poderoso, fortaleza, roca, etcétera, etcétera. Textos que nos describen el poder de Dios. Ahí también vamos a hacer lo mismo, vamos a mirar estos pasajes. Jeremías 32:17. Alguien que lo pueda buscar, y otros seguimos buscando los textos siguientes para poder adelantarlos cuando llegue. Jeremías 32:17. Señor mío, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder, con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Bien. ¿Cómo completamos la frase? Nada Nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Entonces, esta idea de si yo voy a la librería cristiana y veo un matecito que dice nada es imposible para Dios, no son simplemente ideas románticas para sentirnos bien. No, es lo que la Escritura revela. Nada es imposible para Dios. Mateo 19:26. Jesús, mirando al hombre, dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cómo completamos, Agustín? Ahí se la Biblia ya está completa. Todo es posible para Dios, ¿no? Y en el contexto está hablando de la salvación. Es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lucas 1:37. Porque nada es imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Job 42:1-2. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Bien. ¿Cómo completamos? Un propósito tuyo puede ser. Bien. Ninguna cosa será estorbada del propósito de Dios. Job 42:1-2. Eso. Ese es. Ya lo leí. Salmo 115. ¿Ya lo leímos? Oren por mi memoria. He tenido un lapsus ahí. Salmo 115, hablando de los ídolos. Vamos a ver qué dice Salmo 115, verso 3, 135, de 5 al 6. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
135, del 5 al 6. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Bien. Dios hace todo lo que quiere. Y eso quiere decir, ¿qué aplicación directa podemos hacer entre eso y nuestra propia vida? ¿Luisito qué? Dios es todopoderoso, ¿no? Pero ¿qué aplicación podemos hacer eso con nuestra vida? Sí, Él hace todo lo que quiere en nuestra vida a pesar de nosotros. Y de Bien. nuestra voluntad. Bien. Y de las circunstancias. Bien. A veces uno cree que no, pero Entonces Dios puede hacer todo lo que Él quiere en nuestra vida a pesar de cualquier cosa. Nosotros no podemos detener la voluntad de Dios. Pero por otro lado, si lo miramos del otro lado de la moneda, podemos decir que todo lo que no está en nuestra vida hoy es porque Dios no quiere que esté ahí. Entonces, tanto alguien puede decir, bueno, Dios hace todo lo que quiere, pero a mí me falta salud. Lo que está pasando en tu vida no es porque Dios quiera otra cosa. Es porque Dios ha permitido eso, porque Dios tiene un plan con eso. Y esto también es para nosotros un consuelo. Si Dios hace todo lo que quiere, Él ha querido darme estas circunstancias hoy para obrar en mi vida de esta manera, para glorificarse en mi vida, para que yo le honre de esta manera, para que yo tenga estos límites, para que yo me enfoque en estas cuestiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es de mucho ánimo. No es que las cosas no se dieron como yo quise, porque yo no soy tan inteligente, no tan sabio. No, hablamos al principio, todo está gobernado por un omnipotente Dios. Y finalmente, uno puede evaluar y decir, bueno, pero esta circunstancia, yo pequé contra el Señor y ahora tengo esta consecuencia. Evidentemente, ese pecado no fue correcto, pero fue soberanamente gobernado por Dios y Dios lo permitió de esa manera. Por lo tanto, Dios hace todo como Él quiere. Isaías 14:24. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Versículo 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y si en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle qué hace. Nadie puede detener su voluntad, nadie puede frustrar su voluntad. Es el pasaje cita Pablo en Romanos 11 cuando dice, ¿quién puede decirle a Dios qué haces? ¿No? ¿Quién puede ser consejero de Dios? Y esto nuevamente tiene aplicaciones directas en nuestra vida. Dios no nos pide consejo sobre qué hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? porque es poderoso y soberano. Porque Él no solamente es soberano, es infinitamente sabio. Nosotros no. Si nosotros le diéramos a Dios el plan que nosotros tenemos para nuestra vida, queda corto. Y bueno, que Dios siga haciendo su voluntad y eso es bueno para nosotros. Y Efesios 1:11, ¿qué menciona? También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Dios obra todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre poder hacer todo y hacer todo lo que quiere? ¿Y qué nos enseña eso sobre su soberanía? ¿Qué diferencia hay entre poder hacer todo y hacer todo lo que quiere?
Él no hace nada contrario a su voluntad. Él hace lo que quiere y lo que él no hace nada que esté en contra de su carácter y algo que no quiere. Poder hacer todo puede llegar a contradecirse. Por ejemplo, Por ejemplo, el ejemplo que es de la piedra. Dios no puede pecar. Es distinto decir omnipotente a que Dios haga todo. No, Dios no puede pecar. Entonces su omnipotencia está no limitada, pero complementada con sus demás atributos. Entonces su omnipotencia requiere que sea justa y santa. Por lo tanto no puede pecar Dios. Bien, y su poder se distingue de los ídolos porque según Salmo 115, versículos 3 al 8, ¿cómo son los ídolos? ¿Alguien lo tiene ahí? Habíamos leído el 115 hace un poquito. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que le place, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Así. Y se volverán como ellos los que los hacen, todos los que en ellos confían. Es decir, un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Entonces, no importa cuánto alguien se postre a una estatua, esa estatua no escucha, no entiende, no ve, no hace nada porque es un objeto inerte, sin vida. Solo Dios tiene poder real y efectivo. Solo Dios puede obrar por aquel que en él confía. Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada. Aplicación, entonces, el creyente confía en un Dios que actúa y no en imágenes que nada pueden hacer. Vamos a confiar solamente en aquel que verdaderamente existe y puede obrar. ¿Alguna pregunta entonces sobre la omnipotencia de Dios? Pregunta no, pero algo sobre acá, en lo que dice aplicación, el creyente confía en un Dios que actúa, no en imágenes. Nosotros sabemos que ahora no es imagen, ¿no? Pero que hay muchísimas, ¿cómo es que se dice? Ídolos. Que tenemos muchísimos ídolos. No es que lo descubrí, porque sería ridículo, que lo descubrí en esta semana, pero en esta semana, leyendo en el Antiguo Testamento, Dios hace mención siempre, prácticamente siempre, de lo que más, no sé cómo decirlo, le duele, le molesta, lo abomina, como es su palabra. Abomina es que su pueblo es idólatra, o sea, es que tiene ídolos acá, que tiene ídolos allá, que hace ídolos en lo alto, o sea, entonces yo dije, bueno, ahora no tenemos esos ídolos, pero tenemos 1.000.000 de ídolos más. Eso no era más que tu tiempo, o sea, solo era más. El remedio. Dios hace todo como Él quiere. Perdón. Es el remedio, perdón. Está bien. Pero sí, es así, Esther. Los ídolos del contexto, por ejemplo, del Antiguo Testamento, eran evidentes porque eran imágenes, eran deidades de pueblos paganos. Pero ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que no hay necesidad de imágenes para que haya idolatría. ¿Qué idolatraban los fariseos? Su prestigio, la gloria de los hombres. Y ellos no es que se postraban ante una estatua para conseguir eso, sino que hacían sus obras delante de otros para ser vistos y recibir gloria.
Entonces, la misma idolatría con otro formato. Pensaba en ese ejemplo y pensaba en Instagram o lo que sea, donde muchos quieren ser vistos para recibir la gloria de los hombres. Y sucesivamente, nosotros tenemos la misma idolatría en diferentes formatos, nada más. Pero sí, es muy cierto lo que dice Esther, los ídolos siguen estando ahí y Dios sigue abominando la idolatría en medio de su iglesia. ¿Y por qué existe todavía idolatría en medio de su iglesia? ¿Puede existir idolatría en medio de la iglesia? Sí, porque todavía nuestro corazón tiene pecado. Entonces, mientras haya pecado, hay idolatría. Idolatría es darle el lugar de cualquier cosa que le pertenece a Dios, a otra cosa. Bien. Dios es omnipresente. Vamos nuevamente a la etimología de la palabra. Omni, todo, ahí. Presence, presente. Dios está en todo lugar, en toda plenitud. Algo que a mí me gusta mucho de razonar los atributos de Dios, cuando se habla de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, es que Él es todo eso perfectamente, infinitamente, completamente, instantáneamente y sin ningún tipo de esfuerzo. O sea, Dios, cuando Dios quiere saber algo, no queda como la computadora cargando, ni siquiera como la inteligencia artificial pensando. Pero Dios tiene todo conocimiento instantáneamente, Él está en todo lugar de manera perfecta, completa, etc. ¿no? Es abrumador tratar de razonar lo que para nosotros es algo costoso, para Dios no tiene ningún costo. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, Dios muestra toda su plenitud, Él trasciende su creación. Ahora bien, pudiéramos hacer la distinción entre donde Dios puede estar presente por su omnipresencia, pero donde Dios escoge morar, que es en medio de su pueblo. Son dos cosas distintas, ¿no? El Salmo 139, que es un salmo maravilloso porque habla de la omnipresencia de Dios, el rey David habla: ¿dónde huiré de tu espíritu? No importa el lugar que vaya, no me puedo esconder de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. Y eso es de mucho ánimo, porque en otro tiempo uno pensaría que la presencia de Dios solo existe en un templo. Y hoy podemos tener la certeza por las Escrituras que la presencia de Dios está donde sea que esté su pueblo. Dios está presente con sus hijos. Entonces, sea que uno esté acá sentado un domingo por la mañana, Dios está presente con nosotros. Y mañana a las 4 de la tarde, trabajando en medio de no sé dónde, Dios está presente con sus hijos de la misma manera, en la misma intensidad. No hay menos Dios que hoy. Entonces todo eso es de mucho ánimo. En el momento de la alegría Dios está presente, en el momento de la tristeza Dios también está presente con su pueblo. Esa es la omnipresencia de Dios. Vamos a buscar estos textos. Ahí vamos, cada uno puede buscar textos distintos. Primera de Reyes 8:27. Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Bien. O sea, el templo tenía la idea de contener a Dios. No, para nada. El templo es más una condescendencia de Dios hacia el hombre que una necesidad de Dios, porque Dios no tiene necesidad alguna. La idea de los hombres construyendo templos regularmente en las religiones humanas ha tenido que ver con una manera de conseguir el favor o
o darle la adoración que el Dios con minúscula necesita, pero Dios no necesita nada. Dios permite que Salomón construya el templo porque había sido el deseo de David hacer eso. Y David había derramado mucha sangre, entonces su hijo iba a construir el templo, pero no porque Dios necesite eso, sino porque era una imagen, un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Dios quería que su pueblo sepa que Él estaba presente en medio de su pueblo. Salmo 139, bien, ahí estamos hablando de ese pasaje. Dios está en todo lugar guiando y sosteniendo. Donde sea que el salmista iba o pretendía ir en su mente, Dios estaba para él. Es sumamente interesante eso, nuestra experiencia cotidiana de la vida cristiana, ¿no? Cuando uno está desanimado y cuando uno quiere renunciar a todo, uno dice, bueno, ¿cómo me gustaría irme? No sé, ¿a dónde estar? Donde vaya, y así me esconde debajo de la alfombra, ahí Dios está ahí, ¿no? Dios está ahí. Y eso es un consuelo, porque no podemos alejarnos de Dios, aunque querramos alejarnos de Dios, no podemos, Dios está en todo lugar. Jeremías 23 al 24, ¿quién lo tiene? ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondite de modo que yo no le vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor? Llena los cielos y la tierra. En el CCBP vimos que eso es un modismo hebreo que significa básicamente que Dios llena todo. Que Dios llena todo. No hay nada donde Dios no esté. Lo que debemos diferenciar en este aspecto de la omnipresencia de Dios, que a veces puede ser sutil el lenguaje y por eso debemos estar atentos, es lo siguiente: que Dios esté en todo lugar, que su presencia esté en todo lugar, no es lo mismo que decir que Dios es todo. Decir que Dios es todo es algo que se llama panteísmo, que religiones como las hinduistas creen, que esto es una parte de Dios, que mi cuerpo es una parte de Dios, que cada cosa de la creación es una parte de Dios mismo. Por eso es la idea de que el encuentro con Dios no lo tengo fuera de mí, sino dentro de mí. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Dios es diferente a su creación. Dios estaba completo cuando Él decidió crear su creación, y la creación es algo diferente de Dios, donde Dios está en todo lugar presente, pero su creación no es Dios. Y nuevamente, eso es importante hacer la diferencia, porque hay falsos maestros que afirman cuestiones que suenan a panteísmo a la hora de hablar de la presencia de Dios, como que Dios contiene a su creación. No, hermano, Dios no contiene a su creación, Dios es diferente en su creación. Dios está presente en su creación. Dios es un Dios que trasciende su creación, porque los cielos de la creación no pueden contener. Y Dios es un Dios inmanente porque es personal, aún con Elías dentro de una cueva. Pero eso es diferente a decir que la creación es parte de Dios, o que Dios contiene la creación. Eso es importante, tener una diferenciación teológica. De omnipresencia es distinto a panteísmo. ¿Eso se entiende? No. Pan, todo, teísmo, Dios. Panteísmo. Quiero preguntar, ¿eso se diferencia de que Dios sostiene la creación? O sea, como que Él la rige toda, por eso hay la diferencia entre eso y el que la contiene.
es que decir que Dios sustenta toda la creación, es decir que Dios gobierna y que todo funciona porque Dios lo está sosteniendo con su poder. De hecho, no existe ningún ser que posea vida en sí mismo. Solo Dios posee vida en sí mismo. Entonces, todo lo que tiene vida necesariamente tiene esa vida porque Dios se la otorga. Lo mismo ocurre en la creación de Adán. Dios forma a Adán del barro de la tierra, pero no es un ser vivo hasta que Él no le da su aliento de vida. Y los salmos nos dan la imagen contraria cuando hablan de que si Dios quita el aliento, ellos perecen, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todo tiene vida porque Dios se la da. Aún el más perverso de los hombres está viviendo y su corazón está latiendo porque Dios lo está sosteniendo. Cristo está sosteniendo al más perverso de los hombres. ¿Por qué? Porque eso es una muestra de su misericordia. Al final, ese hombre será juzgado si está o no en Cristo, si se arrepintió o no se arrepintió de su pecado. Pero eso es distinto a la misericordia de Dios, que es para otro tema. Pero, ¿se entendió la diferencia? Bien, seguimos. Hechos 17, 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es, ¿sí o no? Sí. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien. Hasta el 28 le hasta el 28. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Bien. Entonces Dios está cerca de cada uno de nosotros. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Finalmente, para cerrar hoy, la aplicación de la omnipresencia de Dios es que el creyente debe hallar consuelo en una compañía constante de Dios. Y esto, el meditar en estos atributos en la vida cotidiana, nos puede ayudar en nuestra experiencia cristiana. A veces, si alguien tiene un problema de salud y no puede venir al culto, no por eso Dios está menos presente con él. O alguien está internado en una cama en un hospital, no por eso Dios está menos presente con él. ¿No? Y saber que Dios está presente con nosotros y cercano a nosotros, sin importar la circunstancia, eso tiene que traer consuelo a nuestros corazones. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que podamos meditar en estos minutos al correr de estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.